sepa que hoy se va de una manera distinta a la que llegó. Dios va a cumplir con lo que Él nos envió a hacer hoy día. Amén. ¿Lo creen o no? Vamos, créalo, desafíese a creerlo. Desafíese a creerlo, porque Él es el que hace milagros. Yo así lo he creído y así lo vivo. Quiero que puedan tener sus Biblias abiertas en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 13. Vamos a hablar de dos reyes, un rey, el rey de Israel y el rey de Judá. Sepan que el pueblo de la nación de Israel tenía dos reyes. Un rey que gobernaba Israel y un rey que gobernaba Judá. Dos reyes totalmente distintos. Quiero hoy día poder compartirte con respecto a la vida de estos reyes, lo que sucede cuando tenemos confianza en Dios, qué produce el tener confianza en Dios, qué consecuencia cuando olvidamos la oración, la adoración y la palabra, qué consecuencias son las que esto trae a nuestra vida, qué pasa cuando no se respeta el sacerdocio, cuando no respetamos al sacerdote, hablando de Jesucristo como sumo sacerdote, y cuando no respetamos el sacerdocio en donde Dios decide habitar, una iglesia, un pastor, un líder. Quiero poder hablarte de estas cosas para que nuestra vida permanezca en bendición, para que nuestra vida pueda alcanzar a Dios por medio de lo que nosotros vivimos con relación con Él. Así que quiero poder leerte lo que dice el libro de Segunda de Crónicas. Es largo, pero vamos a tratar de ir haciéndolo de a poquito y juntos. Hay un rey, te menciono un poco el contexto del texto. Hay un rey que reclama, el rey de Israel, reclama el trono de Judá. Lo quería hacer por medio de sus propias fuerzas, lo quería hacer con su ejército, lo quería hacer como él quería, lo quería hacer de la manera que a él más le gustaba, pero era un rey que quería quitar del trono de Judá al rey que ya estaba en ese momento. Entonces se levanta en guerra. El rey de Israel se llamaba Jeroboam y el rey de Judá se llamaba Abías. La guerra es entre ellos dos. El mensaje hoy día no tiene título porque creo que el Señor nos los va a dar mientras predico. La verdad que peleé con esto, pero bueno, si Dios lo quiere así, así va a ser. Así que el título se lo vamos a dar enseguida. Dice la palabra: Abías comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Uriel de Gibeá. Luego estalló la guerra entre Abías y Jeroboam. Judá, dirigido por el rey Abías, entró en acción con un ejército de 400,000 guerreros selectos. ¿Cuántos? 400,000 guerreros selectos. Mientras que Jeroboam reunió una tropa selecta de 800,000 hombres. El doble. O sea, no es 400,010, es 800,000, es 400,000 más todavía. Pero bueno, dice: cuando el ejército de Judá llegó a la zona montañosa de Efraín, Abías, de pie sobre el monte Semarim, le gritó a Jeroboam y a todo Israel. Ahí vamos a parar la primera. Quiero contarte que el rey de Israel no era gobernado por Dios. El rey de Israel había fabricado ídolos de oro. El rey de Israel había sacado del pueblo de Israel el sacerdocio. Había cerrado el templo, no tenían sacerdotes que buscaran a Dios, porque él mismo había creado sus propios dioses. Él mismo había formado su vida espiritual basada en otros hombres que no era Dios. Ese rey sacó de Israel a Dios y todo lo que representaba a Dios. El primer punto de lo que te quiero compartir es: recuerda siempre el sacerdocio.
recuerda siempre el sacerdocio. Y hablando de sacerdocio, hablamos de un gran sumo sacerdote que hoy día es Jesucristo. Él es el sacerdote por encima de todos los sacerdotes en la iglesia cristiana. No sé en la católica, no sé en la budista, pero en la iglesia cristiana, Él es sumo sacerdote. Yo soy pastor, yo hoy día oficio como un sacerdote de una casa, pero encima mío hay un gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Es Él el que hace milagros, no yo. Sépalo. Cuando usted se sane y diga fue el pastor, no fui yo, fue Él. Él es el gran sumo sacerdote. Él es el que trae libertad. Él es el que actualmente es el que gobierna la casa por medio del Espíritu Santo. Entonces Jeroboam quiso levantarse en guerra con un gran ejército, con fuerzas puestas en ídolos formados por él, en su capacidad, en sus estrategias, pero no en Dios, porque a Dios lo había sacado, había descuidado el sacerdocio. Entonces, cuando van a la guerra, sigamos leyéndolo, versículo 4 dice: cuando el ejército de Judá llegó a la zona montañosa de Efraín, Abías, el rey de Judá, de pie sobre el monte Semarim, le gritó al rey de Israel y a todo Israel: escúchenme, ¿no se dan cuenta de que el Señor Dios de Israel hizo un pacto duradero con David y les dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre? Sin embargo, Joroboam, hijo de Nabat, un simple siervo de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su amo. Luego se le unió una banda de sinvergüenzas quienes desafiaron a Roboam, hijo de Salomón, cuando todavía era joven y sin experiencia y no podía hacerles frente. Versículo 8. ¿Realmente creen que pueden oponerse al reino del Señor, el cual es dirigido por los descendientes de David? Puede que ustedes tengan un enorme ejército y tienen esos becerros de oro que Jeroboam les hizo como dioses, pero han expulsado a los sacerdotes del Señor, los descendientes de Aarón y a los levitas, y han nombrado sus propios sacerdotes, al igual que las naciones del mundo. Hoy día ustedes permiten que cualquiera sea sacerdote. Quien quiera que se presente para ser dedicado y traiga un becerro y 7 carneros puede llegar a ser un sacerdote de esos así llamados dioses de ustedes. Ese rey que quiso ir a quitarle el trono al rey de Judá lo iba a hacer con sus propios ejércitos. Ese rey que quitó el sacerdote de Dios verdadero, puso sacerdotes personales conforme el corazón que él quería que ellos tuvieran. Ese hombre quiso salir a pelear con una espalda de 800 hombres. Se juntó con gente que no tenía la capacidad de ver las cosas de Dios para salir a la batalla. Olvidó que quien gobernaba la casa o el pueblo de Israel era Dios por medio de una descendencia de generaciones. Olvidó que el pacto se mantenía sobre todo con la casa de David. Ese pacto que Dios hizo con David es un pacto de sal. ¿Sabías vos que existen los pactos de sal? Este pacto de sal representa permanencia y representa aquello que es incorruptible. El libro de Levítico 2:13 lo dice de esa manera: todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerle sal. La sal sella el pacto. Abías, el rey de Judá, estaba bajo un pacto de Dios con la familia de David. Pero el rey de Israel, que conocía del pacto, porque ese pacto era para toda la casa de Israel, en su afán de querer usurpar el trono,
se levantó en contra no solo de Abías, sino que se levantó en contra de Dios y sacó a Dios de la ecuación. Sacó su casa, sacó su palabra, sacó su adoración, sacó a sus sacerdotes, sacó a sus levitas. Lo quitó de en medio por gusto propio, por querer alcanzar algo que no le correspondía alcanzar, por querer ir más allá de lo que Dios ya había establecido, que la casa de Judá, el trono sería eterno y permanente para los descendientes de David. Aún él, siendo descendiente de David, el rey de Israel, se juntó con gente que lo animó a ir a la batalla. Escuchó a quien no debía, recibió de quien no debía el consejo para salir a pelear con alguien que estaba bajo un pacto de sal, con alguien que estaba bajo un pacto que era irreprochable, que no se terminaba, que no tenía corrupción. Escuchó y olvidó que estaba él bajo el dominio de Dios. Y suele suceder esto en nuestras vidas, que escuchamos a quien no debemos y les prestamos el oído a quien nos puede sacar de una victoria con Dios y nos puede poner en contra de Dios en lo que quiere hacer en nuestra vida. Escuchamos a veces a personas que no tienen la capacidad de reconocer a Dios y más que acercarnos a Dios nos ponen en contra de Dios y nos hacen pecar, nos hacen alejarnos. Eso es lo que sucedió con este rey, alentado por sus ídolos, formados por sus amigos, alentados por un gran ejército, ir en contra de aquel que estaba bajo un pacto de Dios. No olvides el sacerdocio, la debilidad de tu carácter, la debilidad de tu persona, el permiso para opiniones de personas que dirigen nuestras decisiones. No seas débil de carácter. Afírmate con fe en Cristo. Pon tus pies sobre la tierra y cree lo que Dios ya dijo de vos. Acepta lo que estás viviendo, pero mirando con fe lo que Dios traerá sobre tu vida. La debilidad de carácter de este rey hizo que sacara de Israel todo el sacerdocio, que sacara de Israel todo lo que correspondía a Dios. Se puso en contra de Dios. Él mismo, inducido por los demás. Él mismo, aceptando las opiniones de las personas de alrededor, se puso en contra de su Señor. ¿Qué pasa cuando formamos ídolos en nuestro corazón? Ídolos que se materializan, porque ellos materializaron su fe con los becerros de oro que dice ahí. El rey de Judá les decía: ¿ustedes creen que por haber dejado el sacerdocio y por haber hecho becerros de oro podrán en contra de Dios? ¿Ustedes creen que por tener la idolatría o la fe de ustedes hecha material van a poder luchar en contra de lo que Dios ya estableció con nosotros? Ellos materializaron su fe. Pero Abías estaba bajo el pacto y creía en lo que Dios había establecido y así lo practicaba. Mira lo que dice el 10, 2 Corintios 13:10. Recién terminamos de esta manera. Hoy día ustedes permiten que cualquiera sea sacerdote. Quien quiera que se presente para ser dedicado y traiga un becerro y 7 carneros puede llegar a ser un sacerdote de esos así llamados dioses de ustedes. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Solo los descendientes de Aarón sirven al Señor como sacerdotes. Solo los levitas pueden ayudarlos en su trabajo. Ellos prenden ofrendas quemadas e incienso aromático al Señor cada mañana y cada tarde. Colocan el pan de la presencia en la mesa sagrada y encienden cada noche
el candelero de oro. Nosotros seguimos las instrucciones del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que, ¿cómo pueden ver? Dios está con nosotros. Él es nuestro líder. Abías, un rey que sabía que estaba bajo un pacto determinado. Un rey que sabía que a quien adoraba estaba de su lado. Un rey que mantenía a Judá con un culto completo. Adoración, palabra, y no solo una vez, sino que en la mañana y en la mañana y en la noche. Constantemente se oraba y se adoraba en Judá. Ese Abías estaba confiado en su Dios. Ese Abías estaba confiado en que Él era el que le iba a dar la victoria. El segundo punto que te quiero compartir es este: ídolos materializados. Y le puse algo muy simpático: Titanic. ¿Cuál es la frase del que fabricó el Titanic? Ni Dios lo podrá hundir. Cuando nos hacemos nuestros propios ídolos, cuando creemos que nuestras fuerzas son mayor que las de Dios, cuando creemos que los que están en mi casa, mi familia, mi esposo, mis hijos, mis nietos, mi trabajo, es más que Dios, cuando creemos que esas cosas nos ayudarán a salir, el dinero, el trabajo, los ahorros, cuando confiamos más en esas cosas que en Dios, se transforma en un ídolo para vos. Y quiero decirte esto hoy: si seguís confiando en eso, te hundirás. Si seguís confiando en los ídolos de tu corazón, terminarás hundido. Terminarás con una muerte espiritual, lejos de Dios. Pon tu confianza en aquel que te creó. Pon tu confianza en aquel que dio su vida por ti. Te salva, te sana y te restaura. Lo que hoy día vivís, lo que hoy día tenés, no supera lo que es tenerlo a Él. Él está por encima de toda circunstancia, siempre. Él está por encima de toda circunstancia, siempre. Ni tus fuerzas, ni tu dinero, ni lo que podés llegar a saber hacer, ni tus habilidades te podrán sacar del lugar en donde estás. Si confías en eso, te hundís. ¿Cómo se hundió el Titanic? ¿En qué estaba puesta la confianza del que lo formó, del que lo creó? En que era un barco potente. Y lo era. Y lo era. Pero mal hecho el haber declarado antes de tiempo algo contra Dios, porque nada lo supera a Él. Ojo con los ídolos que formas en tu corazón. Guarda. No vaya a ser cosa que lo que estás viviendo hoy sea un ídolo en tu familia. ¿Cómo puede ser un ídolo en mi familia mi papá? Si consideras a tu papá más que a Dios, es un ídolo. ¿Cómo puede ser un ídolo un familiar? Si lo consideras más que a Dios, es un ídolo. ¿Cómo puede ser que un hijo se transforme en un ídolo? Porque lo amas más que a Dios. Si te ata y no te permite buscar a Dios, si te entristece tanto que no te permite buscar a Dios, si te quita la paz que no te permite buscar a Dios, es un ídolo. Es un ídolo. Un padre se puede transformar, una madre, en un ídolo. Yo, si hoy día fuera por mí, y si fuera una persona del mundo, tendría que estar en la casa de mi mamá. Pero entiendo que Dios es más que mi mamá. La amo con todo mi corazón, la respeto, la cuido, la honro, pero mi amor está por Dios y para ella a través de Dios. Amo a Dios por sobre todas las cosas.
Por eso estoy acá hoy día. Ojo con los ídolos del corazón. Un trabajo, un sueldo, vacaciones, una casa, un auto. Se puede transformar en un ídolo que te termina hundiendo. Y te va a hacer ir en contra de Dios siempre. Y terminarás enojado con Dios. Pero Dios no me habla, pero Dios no me sana, pero Dios no me da. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu fe. Amén. Amén. Ese hombre quería ir a la batalla con sus ídolos. No solo con los ídolos hechos de oro, sino también con un ejército de 800,000, superando al otro por 400,000. ¿Qué resultado tiene el ir con ídolos a la batalla? Terminarás derrotado. Terminarás en la ruina. Terminarás indefenso. Y tendrás que sí o sí reconciliarte con Dios. Es más, no podrás acortar camino, porque la historia que sigue, miren lo que dice, versículo 13. Mientras tanto, Jeroboam había enviado en secreto a una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tenderles una trampa. ¿Vas a querer ir a luchar por algo con tus fuerzas, con tus propios ídolos del corazón? ¿Vas a querer ir a hacer algo en contra aún de Dios, creyendo que lo que estás haciendo es de Dios, pero si te pone en contra de Él no es de Dios? ¿Y lo vas a querer hacer igual? ¿Y lo vas a querer hacer acortando caminos también? Pero aún luchando de esa manera tampoco vencerás, porque estás en contra de Dios. Y lo que se pone en contra de Dios, lamentablemente, tiende a ir a la ruina, tiende a hundirse cada vez más. Porque no es el camino correcto acortar camino, no es el camino correcto hacer trampa, como en este caso lo hizo este rey, por querer encerrar a los que eran menos. Recordemos que este fue con 800,000 y el otro fue con 400,000. Viveza Argentina, ¿no? Por del frente y por atrás. Pero no podrás aún así querer acortar camino para lograr lo que te propusiste fuera de Dios. ¿Qué pasó? El tercer punto, y ya voy cerrando con esto. Mantén el culto al Señor. ¿Qué hacía Abías? Mantenía el sacerdocio, mantenía la palabra y mantenía la oración. Mantenía el culto al Señor como Dios lo había establecido bajo un pacto con la casa de David. Mantenía las cosas de Dios para Judá. Miren, lean el libro de Reyes. Y Abías era un hombre que pecaba. Era un hombre pecador. Entonces, pastor, ¿cómo puede ser que Dios lo haya guardado en la batalla? Lo que pasa es que Abías tenía fe en Dios, no en sus propias fuerzas. No en que él era un santulón, era un hombre común. Pero vivo Abías, ¿qué mantenía? ¿El culto a quién? Obvio. Siempre que mantengas el culto a Dios saldrás ileso de toda batalla. Porque no es por tus pecados, no es por tus errores. Es porque constantemente buscas al Señor, oras al Señor. ¿Y eso qué demuestra? Dependencia absoluta de Él. Eso que demuestra que en tu corazón no hay ídolos. Eso demuestra que si un día tu esposo no quiso venir y vos viniste, tu esposo no es un ídolo para vos. No hay ídolos en tu corazón. Entonces, cuando vos mantenés el culto al Señor, el Señor te da victorias. El Señor trae sanidad. El Señor trae restauración. No es por vos, es porque mantenés viva la llama día y noche de su presencia en tu vida. Eras un pecador como vos y como yo, pero ¿sabes qué? Respetaba el pacto con Dios. O mejor dicho, el pacto que Dios hizo con David. Confiaba más en eso que en sus propias fuerzas.
Porque ir a una batalla con 400,000, sabiendo que del otro lado hay 800,000, no está la confianza en los que yo tengo, me parece. Mi confianza está en aquel a quien le sirvo, aquel a quien busco y aquel que todavía gobierna nuestras vidas con su pacto. Hoy día estamos en un nuevo pacto, iglesia, y ese pacto es Jesucristo. Ese es tu pacto hoy. Y ese pacto es el que tenés que mantener siempre. Chicas, Jesucristo, el nuevo pacto. Jesucristo mi oración, Jesucristo mi petición, Jesucristo mi búsqueda de día y de noche. Porque mientras permanezcas bajo ese pacto nuevo, tendrás victorias. Saldrás ileso de la enfermedad. Se levantará porque se tiene que levantar, porque tiene que pasar. Para que el día que estés sano puedas decir, hey, no fui yo, fue Jesucristo y la gloria se la lleve Él. Pero solo sucede con aquellos que mantienen un culto al Señor. Y no es que esto tiene que ir a tu casa todos los días, sino que tengas tu propio tiempo con Dios. Búsqueda de la palabra, oración cotidiana, simples cosas que te mantienen en victoria y que hacen que toda circunstancia desfavorable se transforme en algo favorable y salgas victorioso. ¿Lo creen? Bien los de este lado. Me encanta Abdías. Él es nuestro capitán. En Él estamos seguros. Confiamos en este pacto. No por los hombres que tengo detrás de mí, sino que confío en aquel que nos dio la vida y en aquel que ya estableció un pacto de permanencia. En aquel que no tiene corrupción, en aquel que no cambia. Él nos dará la victoria. Él será el que nos liberará de la enfermedad, de la muerte, de la depresión, de la angustia. Pero ese es el nuevo pacto para nosotros y para nuestra vida. La victoria vendrá. Pon tu confianza en Él y no en tus propias fuerzas. Quita los ídolos de tu corazón. Haz de Él el centro de tu vida. Siempre vencerás con Cristo. Hayas hecho lo que hayas hecho, siempre vencerás con Él. En cualquier circunstancia que creas que te supere, Él te ayudará a superarla. Ejército de 400,000 hombres, rodeado por delante y por detrás. ¿Qué salida queda? Ninguna para nosotros, pero hay una salida que está mirando al cielo. Siempre que te encuentres en la vida apretado por delante y por detrás, levanta la vista al cielo porque ese camino nunca será obstruido. Y pide ayuda en el nombre de Jesucristo. Él vendrá al socorro y traerá paz. Terminamos leyendo. Mientras tanto, Jeroboam había enviado en secreto una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tenderles una emboscada. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que los estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. ¿Qué hicieron? No se haga el religioso. Oraron. Oraron. Señor, estamos jugados y sin fichas. Tenemos menos soldados que los demás. Tiranos una soga. Danos una mano. Ayúdame, sosteneme, bancame, lo que sea, pero hace algo. Porque si no terminamos todos liquidados. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. ¿Cuántos necesitan ayuda? Clame. No trabaje, clame. Señor, mis fuerzas no me dan, mi cabeza ya no me da, mis posibilidades son nulas, no tengo para alcanzar lo que tengo que alcanzar, no me da, no puedo. Clame por ayuda.
Él está pronto a ayudar. Él está ahí, pero si no abrís tu boca y decís, Dios, sácame de esto, hace algo. Clame por ayuda, clame por ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar. Al sonido del grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército israelita huyó y Dios los entregó derrotados en sus manos. Explíqueme cómo un ejército de 400,000 puede vencer a uno de 800. Dígame. No tiene explicación. Es más, dice que los 400 mataron a 500,000 de los otros. Dígame, a razón humana, ¿cómo puede ser? Solo Dios lo puede hacer. Cuando crees que tu circunstancia define tu destino, no es así. Quien define tu destino es Jesucristo. Clama a Él, porque hay mucho más por delante. Tus batallas no se terminaron. Tus batallas no se terminaron. Queda mucho más y Dios hará milagros en ustedes. Amén. Cuando Dios derrotó al pueblo de Israel, al ejército de este rey que quería usurpar el trono de Judá, lo que derribó fue la idolatría. Lo que derribó fue un sacerdocio falso. Mira, la enfermedad, la depresión, la muerte, el pecado, lo que quieren hacer es ocupar el trono de tu corazón. Y que seas gobernado por esos pensamientos. Ayer fue una doctora a la casa de mi mamá, porque en la semana cuando fui se cayó, tuvo un retroceso en algunas cosas. Y me dijo, ¿sabes qué? Los dolores que tiene tu mamá los tiene desde acá, porque está sana, porque está todos los signos vitales, el azúcar, la presión, ¿qué más le midió? El oxígeno. Teniendo ella un cáncer de pulmón, está bien. Pero lo que ella manifiesta en el cuerpo, lo manifiesta desde acá. Está entrando en una depresión. Y si hoy día le duele las piernas, y no es porque le duela, sino porque lo maneja desde acá, mañana va a ser un brazo, mañana va a ser algo. Y si no logra eliminar desde acá los pensamientos que quieren gobernar el cuerpo y manifestar una enfermedad, lamentablemente va a entrar en la depresión. Porque el problema no está acá, el problema está acá. Y mi vieja está en la lucha. El panorama se conoce con un cáncer de pulmón. El temor quiere gobernar, el pánico quiere gobernar. Pero su fe tiene que crecer para que la depresión desaparezca a pesar de la circunstancia y pueda vivir los años que le quedan felices, porque si no, vivirá con tristeza, con angustia. Y ¿sabes qué? Nuestras fuerzas no pueden hacer nada, necesitamos de confiar en alguien que supera todas esas cosas. Quiero animarte hoy día a que cotidianamente mantengas el culto al Señor, en la mañana y en la tarde. Un tiempo de oración, todos los días de tu vida, en la mañana y en la tarde. Ora, busca y verás milagros. Y verás cómo cuando restauras el sacerdocio de tu vida, que el sumo sacerdote Jesucristo, tu vida cambia y tu entorno mejora. Cierren los ojos. Vamos a orar. Señor, tú eres nuestra esperanza.
No hay nadie más que tú. Tú eres por quien vivimos y morimos. Tú eres lo que necesitamos hoy. Cada uno de nosotros tiene una circunstancia distinta. Te necesitamos. Necesitamos mirar al cielo porque por delante y por detrás estamos siendo atacados. Necesitamos que renueves nuestra fe. Necesitamos que renueves nuestra esperanza. Necesitamos que ese pacto que hiciste con David se cumpla hoy en Jesucristo, el nuevo pacto. En el nombre de Jesucristo yo te pido, Dios, trae paz, trae sanidad, trae restauración, libéranos del maligno y levántanos como una antorcha, venciendo y conquistando aquellas circunstancias que se hacen difíciles en el día a día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.